En el marco del seminario Desarme y No Proliferación estamos con uno de los expositores, el coronel de ingenieros Eduardo Arrascaeta. Señor coronel, usted se refirió al tema convención de armas. Y recuerdo que el señor coronel es miembro del grupo Observatorio Argentino de Desarme. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Sí, el grupo nuestro, Observatorio Argentino del Desarme, se conformó desde el año pasado con la idea de dar difusión a estos temas. ¿Por qué dar difusión a estos temas? Porque si bien parece que son exclusivamente militares o de defensa, son temas que comprenden no solamente a defensa, sino a la política internacional y en cierto modo también a la producción y a la economía. Es un esquema amplio y aquí yo hoy me referí a la Convención de Ciertas Armas Convencionales, que en el marco de la Conferencia de Desarme lo que hace es, por un lado, regular los arsenales militares y por otro lado, combatir o tratar de restringir la proliferación. ¿Cuál es el problema de la proliferación? Que armas convencionales o de destrucción masiva caigan en manos de estados sancionados o de grupos que no son precisamente estatales, que se las adquirirían con la intención de fines delictivos, de terrorismo o de lo que pudiera ser. Es la necesidad que tiene la comunidad internacional de regular estos temas. En ese marco, la Argentina, que es parte integrante de la Conferencia de Desarme y de sus convenciones, además del cumplimiento que se da en la doctrina de Fuerzas Armadas y en la política internacional, no tiene, más allá de los institutos militares y en algunos puntos muy definidos, la difusión de este tema. La intención nuestra es que el desarme y la no proliferación no sea un tema estrictamente militar, porque no lo es, para nada. Es un tema que atañe a toda la sociedad. Es un tema de, primero, conducción nacional, es un tema de seguridad y es un tema de defensa. Por eso nos interesa, con esta conferencia que nos dio la oportunidad de la Escuela Superior de Guerra Conjunta en la tarde de hoy, y las tres siguientes, mostrarles cuál es el espectro, porque no es solamente el arma convencional que uno dice rifle, tanque, bomba. Estamos hablando además de bombas nucleares, estamos hablando de armas químicas, de armas biológicas, de armas bacteriológicas y una pata que mucha gente no sabe que está relacionada, que es el control de las exportaciones del material bélico o del material de uso dual o sensitivo, que son los temas de las próximas conferencias. Bueno, muchas gracias, coronel. Un gusto. En el marco del seminario Desarme y No Proliferación estamos con el señor coronel Fernando Carlos Dorrego, que es especialista en desminado y es miembro del grupo Observatorio Argentino de Desarme. Señor coronel, usted habló sobre el Tratado o Convención de Ottawa. Exactamente, el Tratado o Convención de Ottawa es el que promueve la prohibición absoluta de las minas antipersonales, tanto su producción, su instalación, su uso, su almacenaje, transferencia, entrega, venta. El objetivo de esta convención es ese. Las minas antipersonales constituyen un altísimo riesgo, más que para las tropas, para la población civil. Una vez que terminan los conflictos, son un riesgo altísimo, han generado mucho daño y inutilizan muchas áreas que después deberían ser ocupadas por la población para el desarrollo de una zona que estuvo en conflicto. Una vez terminada la guerra. Exactamente. Lo interesante de esta convención es que surge del impulso de la sociedad civil. Distintas ONGs se reúnen y Jody Williams, que era una hippie, porque hay un libro que habla de ella, termina obteniendo en nombre de la convención el Premio Nobel de la Paz, una convención que también fue impulsada por Lady Di, por sus hijos, por Angelina Jolie. Hay un mundo civil que impulsa esta convención por su alcance humanitario, más que por su limitación al efecto militar que tiene, y marca un rumbo de la aparición del derecho humanitario en los conflictos a partir de la sociedad civil. Por eso, un poco coincidiendo
coincidiendo con lo que decía el coronel Arrascaeta, el tema del desarme no es un tema estrictamente militar. Esta convención que se firmó en el año 97 y a la cual Argentina adhirió en el 2000 es el primer ejemplo notorio donde la sociedad civil se involucra en el problema del derecho humanitario aplicado en la guerra e impulsa la limitación de un tipo de armamento. Bueno, muchas gracias, coronel. No, de nada, un placer. Estamos en el marco del seminario de desarme y no proliferación que se está llevando a cabo en la Escuela Superior de Guerra Conjunta con la licenciada Susana Carranza, que es miembro del Observatorio Argentino del Desarme y durante 25 años ha coordinado el área de desarme, de no proliferación y de control de armas en el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina. Señora licenciada, usted acaba de hacer referencia al Tratado de Municiones de Racimo. Sí, ese tratado es un tratado que Argentina no ha firmado y por varias razones, principalmente porque dejaba al país fuera de la posibilidad de poder hacer un desarrollo propio en el tema. Así es que esa es la razón principal por la cual Argentina no lo firmó. Usted también hizo referencia al sistema de armas letales autónomas y a sus diferentes aspectos, entre ellos la responsabilidad, etcétera. Sí, así es. Este tratamiento es un tratamiento preventivo que se está llevando a cabo dentro del marco de la Convención de ciertas armas convencionales. Es un tratamiento que lleva tiempo porque son muchos los conceptos y las cuestiones que hay que aclarar antes de poder elaborar un instrumento en este caso. Principalmente el sentido de la responsabilidad en estas armas totalmente autónomas es una cuestión muy importante. ¿A quién va a asignársele esa responsabilidad por el uso o mal uso de este tipo de armas? Sí, también hizo hincapié en que es un tema muy complejo y que actualmente es tema de discusión. Sí, tiene obviamente a quienes apoyan este tipo de armas y quienes dicen que no deben existir y que son armas aberrantes, totalmente ilegales y antiéticas. Así que esto todavía está en desarrollo, así que vamos a ver cómo termina, tiene un final abierto. Bueno, y para terminar también hizo alusión al desminado en las Islas Malvinas después de la guerra de 1982. Sí, conté cómo se desarrolló todo un estudio de factibilidad que llevó a cabo Argentina junto al Reino Unido para el desminado del territorio, que en este momento todavía continúa siendo ejecutado por el Reino Unido, quien tiene, el terreno en este momento. Argentina presentó su pedido para poder desminar, su pedido de prórroga, pero al no tener en posesión el territorio debemos esperar a que nos sea devuelto para poder hacerlo. Mientras tanto, el Reino Unido está llevando a cabo el desminado dentro de las islas. Bueno, y contó que todo esto fue materia de arduas y largas negociaciones. Sí, fueron negociaciones muy largas, que todo el estudio de factibilidad que se llevó a cabo en forma conjunta duró desde el año 2001 al 2007, donde terminó precisamente con un acuerdo entre ambos países y un estudio final, conjunto, que se elevó a ambos gobiernos para su firma. Bueno, muchas gracias, licenciada. No de nada. Gracias. En el marco del seminario de desarme y no proliferación estamos con el Teniente Coronel Miguel Masitelli, jefe del Centro de Entrenamiento en Desminado Humanitario. Señor Teniente Coronel, ¿qué es el Centro de Desminado Humanitario? O mejor dicho, ¿qué es el desminado humanitario? Bien, el desminado humanitario forma parte de los 5 pilares de la acción contra las minas. ¿Sí? Los 5 pilares, estamos hablando de educación, asistencia a las víctimas, está enmarcado en las convenciones, dado que sus artículos exigen que todos los Estados partes puedan cumplir con estas actividades. Entonces, en su conjunto, el desminado humanitario lo que trata de lograr es que una zona de conflicto, ya sea un terreno, sea devuelto a la sociedad para que la pueda utilizar en su forma socioeconómica y pueda volver a tener las actividades libres y sin ningún riesgo de accidente y que no haya víctimas en una nueva vida normal luego del conflicto. Perfecto. Bueno, ya que estamos, le pregunto cuáles son las actividades del Centro de Desminado Humanitario y qué objeto tienen.
Bueno, las actividades del Centro de Entrenamiento en Desminado Humanitario, la misión principal es capacitar a través de diferentes cursos, ya sean específicos en el arma de ingeniería del Ejército Argentino o conjuntos, ¿sí?, donde se enmarcan en los 5 pilares. Hay cursos de educación de riesgo de minas, hay cursos y seminarios de asistencia a las víctimas, hay cursos de minado humanitario básico y avanzado, para poder formar al personal que pueda realizar, de las diferentes fuerzas, que pueda realizar diferentes actividades, inclusive a nivel nacional. Hoy se encuentra una munición en un campo de tiro que luego de varios años ha quedado dentro de una localidad. A lo mejor quedó una munición, la encuentra ya sea un local, indiferentemente quién sea, avisa, entonces ese hombre sabe marcar, señalar, para que precaución, eso sería educación de riesgo de mina y señalización, para que el personal civil no tenga el riesgo de tener un accidente. Y luego lo que también se enseña es cómo eliminar esa munición, ya sea detonándola o tratar también de que sea el menor riesgo de contaminación para el medio ambiente. Y también señaló que esto está acorde al Tratado de Ottawa al que Argentina ha adherido. Sí, cuando se creó el centro fue luego de la firma y ratificación de, como Estado parte, se creó el Centro de Desminado Humanitario en el año 2000. A raíz de esta actividad se cumplen las diferentes normas o artículos del tratado, de los cuales el centro, como capacitación, el Ministerio de Defensa necesita, el país, a través del Ministerio de Defensa y Cancillería, necesita informar cuál es el cumplimiento, que se llama dentro de la transparencia. Entonces, de esa transparencia, ¿qué hace los diferentes estados y en especial en Argentina las Fuerzas Armadas? ¿Qué hace? Capacitación, limpieza de campos de tiro. La capacitación no es solo en desminado, como dije antes, sino inclusive en asistencia a las víctimas y enseñarles al personal, ya sea psicólogos, asistencias sociales y demás, a transmitir los peligros y riesgos de todo lo que es munición, restos explosivos de guerra o cualquier otro tipo de munición que haya. Por suerte en Argentina no hemos tenido conflictos, pero sí en los diferentes campos de tiro, o se puede encontrar algún dispositivo en algún lugar. Bueno, muchas gracias, Teniente Coronel. Por favor.